Buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Están bien? Los siento ahí como medio desalentados. Qué bueno, me alegra. Es un privilegio nuevamente poder estar aquí juntos. Gracias al Señor que nos da otra vez el privilegio de seguir estudiando estos mensajes que Dios tiene para nosotros en este tiempo del fin. Como ustedes saben, pudimos tener una hermosa semana de oración. ¿Cuántos creemos que recibimos bendiciones, hermanos? Amén. Yo también así lo creo. Creo que fue una semana de oración muy maravillosa. Yo me gocé en el Señor junto con ustedes. Agradezco su apoyo, sus oraciones. Y gracias, hermanos, porque Dios va a tener un remanente en el tiempo del fin. Aún de la iglesia, del pueblo de Dios, el Señor va a sacar un pequeño remanente que esté preparado para verdaderamente para encontrarse con Cristo. Y estos mensajes precisamente son para preparar a la iglesia, para prepararnos a nosotros espiritualmente y poder estar preparados para cuando Cristo venga. Se habla muy poco de este mensaje hoy en nuestro pueblo. Me decía una hermana que estuvo aquí en la semana de oración que verdaderamente ella daba ese testimonio, hermoso testimonio. Me decía que agradecía al Señor por esos mensajes, esos estudios que habíamos tenido durante toda la semana, y decía que ahora ella sí entendía lo que es el Evangelio, que lleva muchos años en la iglesia, casi 10 años, y nunca había entendido en realidad lo que era el Evangelio. Ella creía que estaba creyendo una verdad cuando no era así. Así que es muy importante, es el propósito de estos estudios. El propósito es escudriñar las Escrituras y entrarnos bien adentro de la palabra del Señor para que podamos verdaderamente entender cuál es el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Hoy el tema, a manera de continuación de estos temas basados en el santuario, en el tabernáculo, como ustedes pueden ver ahí en el cuadro, y también para aquellos amigos y hermanos que nos están viendo a través de este mensaje, de este video. Quiero decirles que el tema de hoy lo hemos titulado Cristo, el cumplimiento de la ley y de los tipos. ¿Y por qué quiero traer este mensaje? Ustedes se preguntarán. Bueno, ustedes saben que el último mensaje que tuvimos de esta maravillosa semana de oración que pudimos disfrutar juntos fue basado en el Arca del Pacto, en el lugar santísimo del santuario, y ahí donde está prácticamente el meollo de todo lo que es la gloria de Dios, la salvación del hombre, los 10 mandamientos, el trono de Dios, en fin, la adoración de las huestes angelicales alrededor del trono. Y hoy pues vamos a continuar estudiando un poco más acerca de la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque si el Señor nos permite, en nuestro próximo estudio, este estudio lo vamos a usar como una base prácticamente, porque en nuestro próximo estudio vamos a hablar acerca de si la gracia echa por tierra la ley de Dios. Hoy se habla mucho de la gracia dentro del cristianismo, ¿sí o no? Muchas personas dicen que solamente somos salvos por gracia y pues no tenemos ya que obedecer la ley moral de Dios, no estamos obligados a obedecerla. Todo eso lo vamos a descubrir en nuestro próximo estudio, así que no se lo pierdan. Pero hoy vamos a sentar una base muy importante, porque al muchos creer de que la ley de Dios ya no tiene ninguna validez para nosotros como cristianos, que quizás ya pues Cristo ya se encargó de clavarla en la cruz del Calvario, como muchos hoy enseñan. Otros dicen que no, que solamente es solo por gracia, por la fe, no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Dios. Pues vamos a ver entonces la base, vamos a sentar la base en cuanto a este tema, y les invito a que abramos nuestras Biblias en San Juan, capítulo 15, Juan capítulo 15, y vamos a leer el versículo 10, que es el versículo prácticamente el texto de introducción en este estudio de hoy. Como siempre, les exhorto de que anoten todos los textos bíblicos. Me gusta que ustedes traen sus libretas para que así ustedes puedan pues anotar todos estos textos y puedan disfrutarlos y estudiarlos y escudriñarlos en sus respectivos hogares. Dice Juan capítulo 15,
versículo 10, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y si guardareis mis mandamientos, 15:10, si guardareis mis mandamientos, estas son palabras de Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús guardó los mandamientos de su Padre, ¿sí o no? Amén por eso, ¿verdad? Y lo guardaba por amor, ¿sí o no? Ese debe ser el principio que nos debe llevar a nosotros a obedecer la ley moral de Dios. Nosotros no debemos de obedecer como obedecía Saulo de Tarso antes de llegar a ser Pablo. Saulo de Tarso, como él lo dice en su testimonio, él obedecía la ley o guardaba la ley, pero era puro legalismo. Nosotros no debemos de caer en legalismo. Tenemos que, si guardamos los mandamientos, debemos de hacerlo por amor, por el amor de Dios que Él ha manifestado en nuestro favor. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Yo sé que este texto que nosotros vamos a leer a continuación es muy mal interpretado, ha sido muy mal interpretado por el mundo cristiano hoy. A veces tenemos la oportunidad de hablar con personas de otras denominaciones religiosas y entonces nos confrontan siempre con este versículo y a veces nos quedamos mudos, nos desarticulan, vamos a decirlo así, automáticamente cuando nos sacan este texto porque saben que nosotros, por ejemplo, guardamos el día de reposo, el verdadero día de reposo que es el sábado. Ustedes son adventistas, ustedes están siguiendo ya la ley, etcétera, etcétera, pero vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos. Acompáñenme en el libro de Romanos, el capítulo 10, y vamos a leer unos textos allí muy importantes para que vayamos entendiendo este asunto. Romanos capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Romanos capítulo 10, y leeremos los versículos del 1 hasta el 4. Dice el apóstol Pablo, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Es para qué? Salvación. ¿Qué trae salvación? El evangelio, ¿sí o no? Como hemos estudiado toda esta semana, el verdadero evangelio. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio en Romanos 1:16, porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación, ¿sí o no? Así que Pablo le decía a los romanos que el anhelo de él, de su corazón, era o hacer oración por Israel, por el pueblo de Dios, para salvación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, la gran mayoría de ellos seguía sin aceptar el evangelio que Cristo vino a predicar a esta tierra. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, no han obedecido a Dios. Ya recuerden que hablábamos en el tema pasado que la justicia de Dios tiene que ver con ¿qué? Con sus mandamientos, ¿sí o no? Con la ley moral de Dios. Noten lo que dice el versículo 4. Aquí viene el versículo que cuando nos encontramos con personas de otras denominaciones religiosas, nos sueltan este versículo que dice: porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esa parte no le dan mucho énfasis nuestros amigos evangélicos y de otras denominaciones, no le dan mucho énfasis a la segunda parte del versículo 4. Solamente se limitan a decir porque el fin de la ley es Cristo. Entonces llegan a la conclusión de que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya clava la ley moral de Dios. O sea, ustedes siempre están hablando de la ley, nos dicen a nosotros, ustedes siempre están hablando de los mandamientos, pero mire lo que dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo. Bueno, ¿qué haríamos nosotros cuando nos saquen ese versículo? Ese es como un as debajo de la manga, ¿verdad? Para nuestros amigos evangélicos y de otras denominaciones cristianas. Vamos a ver qué significa esa palabra fin, porque a veces cuando nosotros leemos la palabra fin, creemos de que el fin es solamente significa el término de algo. Se acabó. ¿Se acuerdan cuando esas películas de antaño, cuando al final de la película que decía fin, ¿verdad? O sea, ya no había más película que ver. Se encendían las luces del cine y todo el mundo para su casa, ¿sí o no? Pero esa palabra en griego, fin,
es telos. Y fíjese, es muy importante porque cuando yo busqué el significado de esa palabra fin en el diccionario griego de Strong's, telos significa propósito, resultado y también significa fin. O sea que no es solamente un significado, sino que también tiene varios significados, ¿sí o no? Así que entonces podemos decir, porque el propósito de la ley es ¿qué? Es Cristo, en vez de decir que el término de la ley es Cristo. ¿Estamos entendiendo? Vamos a leer otro versículo que tiene la misma palabra telos. Primera de Timoteo, acompáñenme, el capítulo 1 y el versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. La misma palabra telos. Y fíjese que Timoteo no dice fin. O sea, Pablo no le dice a Timoteo fin, sino que le dice propósito. Noten lo que dice, pues el propósito, ahí está telos, de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Les hago una pregunta a ustedes, ¿es bueno amar a nuestro prójimo o no? ¿O ya tenemos que dejar amar a nuestros semejantes? ¿Es bueno amar a Dios? Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. San Juan 14, 10, ¿sí o no? O 14, 15. A ver, déjame rectificar porque no quiero decir el versículo equivocado. 14, 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento, ¿sí o no? Entonces dice, pues el propósito, o sea, telos, que es lo mismo que fin, de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio. Hermanos, Dios nos dice que dejemos de amar. Porque es la misma palabra, fin. Entonces aquí, por ejemplo, pudiéramos leer pues el fin de este mandamiento. Correcto. Y dice, y de buena conciencia, debemos de tener buena conciencia, ¿qué ustedes creen? Sí, claro. Y de fe no fingida. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Sin fingimiento, ¿sí o no? Sin fingimiento, sincera. Entonces, la palabra telos no significa el término de algo, como muchas personas creen. El fin de la ley es Cristo, o sea, ya Cristo nos dice que no tenemos que guardar la ley de Dios. No, eso no es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Tenemos que saber interpretar lo que dice la Escritura. Esta palabra no significa el término o el fin de una cosa, mis queridos hermanos, sino el propósito de una cosa. O sea, la interpretación popular de este texto de Romanos 10:4 es que cuando Cristo vino a este mundo, esa es la interpretación popular, la ley llegó a su fin. Y por eso usan mucho este versículo, es el versículo favorito de muchos ministros y de muchas personas que no están de acuerdo en que la ley de Dios hay que guardarla. Que la ley que Dios le había dado a Israel a través de Moisés había terminado para siempre, según esta enseñanza. Ya supuestamente la raza humana no estaba obligada más a guardar la ley de Dios porque su obligación, dicen muchos, había llegado a su fin. Y entonces, como les digo, citan Romanos 10:4. Pero la enseñanza del texto de Romanos 10:4 está lejos de ser verdad cuando es comparado con otros textos de las Escrituras, particularmente en la actitud de Cristo mismo en su exposición de la ley de Dios en el Sermón del Monte. Por eso nosotros, cuando escudriñamos las Escrituras, no debemos de conformarnos con un solo texto. Tenemos que, como dice el profeta Isaías, un poquito aquí y un poquito allá, ¿verdad? Línea sobre línea, renglón tras renglón. ¿Sí o no? Mire lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. Dijo, y también en Lucas capítulo 16, versículo 17, las siguientes palabras. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, Cristo en ningún momento enseñó de que Él, al morir en la cruz del Calvario, la ley de Dios iba a llegar a su fin. Jamás Cristo dijo unas palabras de esa índole. En todo su ministerio de 3 años y medio aquí en esta tierra, Cristo ni siquiera dio un mínimo indicio de que Él, al morir en la cruz del Calvario, ya la ley de Dios dejaría de ser vigente en esta tierra. Al contrario, ahí estamos leyendo que es más fácil que pase en el cielo y la tierra, dijo Él, que se frustre una tilde de la ley. Bien,
Vamos a citar otro versículo, Mateo capítulo 5, y vamos a leer el versículo 19. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo 5, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice ahí la Escritura, ahí en ese texto bíblico, Mateo 5, 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, aunque sea el más pequeño de todos, y así enseña a los hombres, o sea, enseña a los hombres a quebrantarlos, obviamente los ministros no le van a decir a usted, o no le van a decir a la congregación, cuando termine este culto, váyanse a la bodega de la esquina y asalten la bodega. Cuando termine este culto, hermano Luis o hermano Juan, vaya y acuéstese con la mujer de su primo o del tío suyo. No, ¿verdad que no? Porque eso es una violación a la ley de Dios. Pero si los ministros le dicen a sus congregaciones que ya nosotros no tenemos que guardar la ley de Dios, que solamente es que creer en Jesús y que solamente nos somos salvos por gracia. De esa manera están enseñando, como dice Jesús aquí, cualquiera que enseña a los hombres a quebrantar uno de estos mandamientos, aunque sea muy pequeño, ¿cómo va a ser visto él en el reino de los cielos? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más, cualquiera que los haga, oiga bien, cualquiera que los obedezca y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que nosotros en esta congregación tenemos que aprender una lección muy importante. ¿Cuál es? La lección que nosotros debemos de aprender es que la ley de Dios está en vigencia hoy, que la ley de Dios es eterna y que tenemos que enseñarla al mundo a obedecerla. Amén. Juan capítulo 5, acompáñenme por favor. Juan capítulo 5, versículos 45 y 46, dice lo siguiente. Noten cómo dice. Juan 5, 45 y 46, dice así, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Por qué estoy citando estos textos? Ustedes dirán, bueno, porque Moisés profetizó del Salvador que había de venir. Jesús dijo, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Versículo 46, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió ¿quién? Él. Qué interesante, o sea que Moisés escribió ¿de quién? De Cristo Jesús. Oigan bien, aún los samaritanos, ¿quiénes? Reconocían que el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros escritos por Moisés, precedían la venida del Mesías. La mujer de Samaria junto al pozo de Jacob le dijo unas palabras muy importantes a Jesús. Ya vimos que Moisés había escrito del Mesías, ¿sí o no? Lo acabamos de citar en San Juan 5, 46. Estas son palabras de Jesús, él mismo lo dijo. Porque de mí escribió Moisés. Y los primeros 5 libros que Moisés escribió fue el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Así que en esos 5 libros, Moisés, allí aparece el Mesías que algún día iba a devenir. Los samaritanos, que ustedes saben que es una mezcla judío-pagana, por eso es que los judíos no querían a los samaritanos, los odiaban porque ellos decían que no eran judíos verdaderamente de sangre, creían en el Pentateuco. Y entonces noten lo que dice Juan 4:25. Vamos a leer Juan capítulo 4 y vamos a leer el versículo 25, las palabras de la mujer samaritana cuando se entrevistó con Cristo junto al pozo de Jacob. Dice Juan 4:25. Le dijo la mujer, o sea, la mujer de Samaritana, a Jesús, sé que ha de venir el Mesías. ¿Sabían los samaritanos que el Mesías iba a venir un día? ¿Sí o no? Llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, los samaritanos estaban esperando la venida del Mesías. Ellos sabían que
venía el Cristo. O sea que tenían una fe ilimitada en los escritos de Moisés y los profetas, me refiero a los samaritanos. Para Cristo, que era el cumplimiento de todos estos escritos, afirmar que su primera venida ponía fin a esas enseñanzas y que ya no eran obligatorias, entonces lo hubiesen ¿qué? Colocado donde la gente no lo hubiese aceptado como Mesías, el enviado de Dios. Si Cristo hubiese enseñado, hermanos, en sus 3 años y medio de ministerio, cuando estuvo en esta tierra, de que la ley, cuando Él viniera, no era relevante, no era obligatoria ya, y que sus enseñanzas no tenían ningún propósito, entonces Él mismo se hubiese puesto en un lugar de que todas las personas no lo hubiesen aceptado como el Mesías, el Hijo de Dios. El objetivo, oigan bien, el significado, el propósito de los escritos de Moisés y los profetas era prácticamente Cristo. Él es el cumplimiento de la ley. Vayamos a Juan capítulo 5, acompáñenme por favor, y el versículo 39 y 40. Juan 5, versículo 39 y 40, noten las palabras de Jesús a la nación judía. Cristo iba a hacer el cumplimiento de esa ley. San Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras. ¿Quién dijo esas palabras? Cristo Jesús. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Recuerden que el Nuevo Testamento no existía en ese tiempo. O sea que solamente estaba el Pentateuco, algunos escritos de los Salmos, algunos escritos de los profetas. Esas eran las escrituras a las que se refería Cristo cuando le dijo a la nación judía, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Y no queréis venir, dice el versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Así que es muy importante, ahí nos estamos dando cuenta de que Cristo le dio mucho énfasis a todas las escrituras que hablaban de Él. La ley y ¿qué cosa? Y los profetas. Vamos a ir leyendo otros textos bíblicos para que podamos tener un cuadro. Mateo capítulo 28, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 28 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Estas fueron las últimas palabras casi de despedida, la gran comisión de Cristo hacia sus discípulos. Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Dice así, por tanto les dice Jesús a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten lo que dice la segunda parte de esos dos textos, el versículo 20. Jesús no les dice, enseñen que ya la ley de Dios no existe, enseñen que ya no hay que guardar los mandamientos, no. Jesús les dice, enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que no vamos a encontrar ni un solo texto bíblico. Usted puede leer todos los evangelios. Y yo le exhorto a que lo haga. Lo reto a que lo haga. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted puede leer cada uno de esos textos bíblicos y se podrá, cada uno de esos evangelios diría, y se va a dar cuenta de que Cristo en ningún momento autorizó a sus discípulos y al pueblo, a la nación que Él vino a salvar, a esta tierra, y a nosotros tampoco, autorizó a que podíamos desobedecer o no guardar su ley moral. Al contrario, Cristo enfatizó mucho en la importancia de la obediencia a la ley de Dios. Vamos a leer otros textos bien interesantes. Lucas, capítulo 24, acompáñenme en Lucas, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Estas son palabras de Jesús a sus discípulos después de que había resucitado. ¿Cuándo? Después de que había resucitado. Oigan bien, entendamos bien este cuadro, porque muchas personas dicen, no, Cristo clava la ley cuando Él muere en la cruz. Pero después de que Cristo resucita,
Él tiene un encuentro con sus discípulos en el aposento alto, mis queridos hermanos. Y mire las palabras que Cristo les dice a los discípulos en medio de ellos en el aposento alto después de la resurrección de Cristo. Lucas 24:44 dice, y les dijo, o sea, Jesús a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, oigan bien, todo lo que está escrito de mí en la ley, número 1, en la ley de Moisés, en los profetas, número 2, y en los salmos. O sea, Cristo aún después de la resurrección le está dando énfasis a qué? A la ley de Dios, a los profetas y también a qué? Y a los salmos. Esa palabra ley, fíjense bien, no se refería solamente a los 10 mandamientos. Tenemos que entender bien el Torah, que es la ley, como le dice el pueblo judío. Esta incluía a los primeros libros escritos por Moisés, también incluía los salmos y también los profetas. Y también, obviamente, la ley moral, sus 10 mandamientos. Eso era un compendio, ¿me entienden, mis queridos hermanos? No era, cuando la Biblia habla o cuando Cristo hablaba de la ley, no se refería específicamente solo a los 10 mandamientos. Se refería a los escritos de los profetas, se refería al libro de los salmos y se refería también a la ley de Moisés. O sea, los escritos de Moisés. Fíjense bien, así que Cristo es el fin, como decíamos en Romanos 10:4. Cristo es el fin, o sea, el propósito de la ley. Ahora sí entendemos entonces un poquito mejor Romanos 10:4, ¿verdad? Esto es lo que quiso enseñar o decir el apóstol Pablo en ese texto. Pablo lo confirma en los siguientes textos. Fíjense bien cómo lo va a aclarar el apóstol Pablo. Vamos al libro de Romanos, donde estábamos ahora, capítulo 10, pero ahora vamos a leer los versículos del 6 hasta el 8. Capítulo 10 de Romanos, versículo del 6 al 8. Tenemos que entender bien esto porque vienen muchas personas de otras denominaciones cristianas y nos sacan Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, y ahí nos fulminaron, hermanos. Nos acribillaron. ¿Sí o no? Amén. Pero no debe ser así, tenemos que entender la Escritura, por eso tenemos que estudiar la Escritura, tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que entender el Evangelio. El verdadero Evangelio no echa por tierra la ley moral de Dios. El falso Evangelio, que es anatema, como dice Pablo en Gálatas 1, 7 y 8, es el Evangelio que se predica hoy en la gran mayoría de los púlpitos de las iglesias del cristianismo. Ese Evangelio echa por tierra la ley moral de Dios. Eso no es un Evangelio verdadero. A ambas. Vamos a leer Romanos 10, 6 al 8. Vamos a ver qué nos dice. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. Recuerden, vamos a ampliar esto en nuestro próximo estudio, si Dios nos da la vida. Vamos a hablar un poquito en cuanto a la fe y la gracia, no pueden perderse ese estudio. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cuando nosotros leemos estos textos de Romanos 10, 6 al 8, Pablo está hablando prácticamente de Deuteronomio 30, 12 y 13. Ustedes lo pueden leer, no lo vamos a leer por factor tiempo, pero en Deuteronomio 30, 12 y 13 está hablando exactamente las mismas palabras que está hablando Pablo en Romanos 10, 6 y 7. Por eso Pablo, cuando hablaba de estos textos, estaba hablando de esa ley moral, obviamente, y también esa ley que se refería a los escritos de Moisés y de los profetas, cuya base de esa ley, ¿quién era? ¿Quién era? Cristo Jesús. Ya lo estamos leyendo, pero vamos a leer otro texto. Fíjense bien cómo dice Mateo, capítulo 3, acompañen en Mateo, capítulo 3. En Mateo 3, nosotros vamos a encontrar el cuadro de Cristo cuando iba a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Cristo llega al Jordán un día
Y entonces Juan, cuando lo ve pasar por el Jordán, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo llega al Jordán y entra al agua, y Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús. ¿Se recuerdan? Y vamos a ver cuál fue la explicación que le dio Jesús a Juan para demostrarle que él debía ser bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, porque Juan el Bautista decía, no, el que tiene que ser bautizado soy yo, decía Juan, y el que me tiene que bautizar eres tú, no yo a ti. Pero miren bien, vamos a Mateo 3, 13 al 15, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? O sea, Juan no quería bautizar a Jesús. ¿Y qué le respondió Jesús en el versículo 15? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Entonces le dejó. Interesante, ¿qué quiso decir Jesús con esas palabras cuando le dijo eso a Juan el Bautista? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea que el Salvador le explicó a Juan el Bautista que era necesario, oigan bien, que él cumpliese todos los requerimientos de la ley, para que de esa manera asegurarle al hombre de que su misión estaba en armonía con la instrucción dada por Moisés y por los profetas. Si Cristo no hubiese sido bautizado, entonces no se hubiese cumplido prácticamente, ¿qué cosa? La profecía tanto de Moisés como de los profetas. Usted sabe que había una profecía bíblica que hablaba del bautismo de Cristo, ¿sí o no? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es? Exactamente, la profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9. Cristo debía ser ungido, ¿sí o no? Y entonces Cristo tenía que cumplir toda ¿qué? Toda justicia, tenía que cumplir toda la escritura al pie de la letra, tal y como lo enseñaba la ley y los profetas y los salmos. Por eso le dice a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Tú tienes que bautizarme a mí, porque yo soy el cumplimiento de la ley. Yo soy la base de esa ley. Para eso yo he venido a esta tierra. ¿Qué simboliza el bautismo, mis queridos hermanos? Muerte al pecado. El bautismo simboliza la muerte, oigan bien, no solo la muerte, ¿qué más? La sepultura y la resurrección. Tres cosas, ¿sí o no? Sí. ¿Cristo murió? Sí. ¿Cristo fue sepultado? Sí. ¿Y Cristo resucitó? Amén. Muerte al mundo, en otras palabras, sepultura a todas las cosas terrenales y la resurrección a una nueva vida. Mire, mis queridos hermanos, yo les voy a decir algo, voy a hacer una pequeña pausa ahí. Nosotros hemos tenido una fascinante semana de oración que nos ha llevado a nosotros a hacer cambio y reforma en nuestras vidas a través del poder del Evangelio. Nosotros, si todavía no hemos muerto al mundo, si todavía las cosas del mundo nos atraen, la moda del mundo, las cosas de este mundo, la comida que el mundo come, los programas de televisión que el mundo ve, las películas de Hollywood que el mundo mira, en fin, si todavía somos atraídos por esas cosas, si todavía nos gustan esas cosas, nos gusta vestir como el mundo viste, por ejemplo, si no somos diferentes al mundo en cuanto a nuestra vestimenta se refiere, en cuanto a nuestra apariencia también exterior se refiere, porque el cristiano no solamente da testimonio con su vida de obediencia a Dios, una vida pía, sino que el cristiano también da testimonio con su vestimenta, tanto la mujer como el hombre cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo, ahí afuera, usted sabe cómo viste el mundo, ¿sí o no? Nosotros no podemos ser iguales o imitadores del mundo. Tenemos que ser diferentes al mundo. Esta es una de las lecciones que vamos a aprender en esta serie de mensajes del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía vestiduras especiales. Muy pronto vamos a estudiar el significado de esas vestiduras. Y eso indica que el pueblo de Dios, recuerde que nosotros somos real sacerdocio. ¿Sí o no? Ya lo estudiamos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí o no? O sea, nosotros tenemos que llevar esas vestiduras diferentes a las que el mundo viste.
Es importante que nosotros aprendamos todas estas lecciones, porque esto es parte del Evangelio eterno. ¿Me entiende? Así que el bautismo simboliza ¿cuántas cosas? La muerte, la sepultura y la resurrección. O sea, muerte al mundo, sepultura a todas las cosas terrenales y la resurrección a una nueva vida. Pablo dijo en 1 Corintios 10:2, mire las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:2, un texto muy hermoso. Acompáñenme por favor. 1 Corintios 10:2. Yo sé que ustedes han leído estos textos. Dice, y todos en Moisés, o sea, todo el pueblo de Israel, fueron bautizados en la nube y en el mar. Ah, qué interesante. Oiga, ¿dónde fue bautizado el pueblo de Israel? En la nube y en el mar. Cuando cruzaron el mar rojo, mis queridos hermanos, y cruzaron por esa pared líquida. A mano derecha había una pared líquida y a mano izquierda otra pared líquida. Cuando el pueblo de Israel cruza por ese mar rojo, fue bautizado, mis queridos hermanos. O sea, ¿qué quiere decir Pablo con ese texto que estamos leyendo en 1 Corintios 10:2? Ese es un mensaje para nosotros en esta noche. Ese pueblo de Israel, al pasar a través de la nube y el mar rojo, oigan bien, literalmente le estaban diciendo adiós, goodbye Egipto, adiós a todo lo que ellos estaban dejando atrás. Por eso el Señor los bautiza. Cuando usted y yo somos bautizados, ¿qué hacemos? ¿Seguimos viviendo como el mundo vive? Por eso es que el bautismo, en muchas de las iglesias del pueblo de Dios, se están llevando a cabo muchos bautismos. Cientos y cientos y miles de bautismos. Y los pastores dicen, el Señor está bendiciendo a la iglesia. Pero la gran mayoría de esos bautismos, yo me atrevería hasta a decir casi todos, de esos bautismos, son por emoción solamente. Las personas se bautizan por emoción y los ministros tienen que hacer número. Yo he estado en muchas campañas evangelísticas en mi trayectoria como cristiano, como creyente adventista del séptimo día. Y déjenme decirles que en las campañas que se hacen en la iglesia adventista, muy a menudo al terminar el ministro o el pastor invitado, la campaña evangelística se bautizan personas. ¿Sí o no? Pero pasan 1, 2, 3 meses y esas personas todos, usted nunca más los vuelve a ver en la iglesia. Regresan al mundo. ¿Por qué? Porque no hubo un verdadero arrepentimiento. No hubo un verdadero abandono del pecado. No hubo una verdadera conversión, exactamente. No hubo un verdadero adiós al mundo, a Egipto. ¿Por qué? Porque los ministros, ¿qué les dicen? Como han cambiado el orden del santuario, han puesto la fuente del lavacro en la entrada del tabernáculo o en la entrada del atrio, y el altar de los sacrificios después lo han cambiado, y después hablamos de que el papado ha echado el tabernáculo por tierra, pero no, aún el pueblo de Dios está echando las verdades del santuario también por tierra. ¿Qué le dicen los ministros a las personas que están bautizando en las iglesias? No te preocupes, bautízate ahora, que Dios te va a ir ayudando poco a poco para que vayas dejando todos esos pecados. ¿Así lo dicen, sí o no? Esa es la tragedia que hay hoy dentro del pueblo profeso de Dios. Por eso es que hay tanta mundanalidad en la iglesia, tanta apostasía dentro de la iglesia. O sea que el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida de Canaán. Iban a gozar de un nuevo hogar, una nueva experiencia en sus vidas, cuando fueron bautizados por el Mar Rojo. Ese bautismo era necesario porque al pasar por el medio del mar, el pueblo de Israel expresó una fe en que ellos iban a entrar a una nueva vida, a una nueva experiencia con su Creador, con Jehová. Deuteronomio capítulo 30, acompáñenme por favor. Deuteronomio capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 16. Deuteronomio 30, 16. Noten lo que dice. Y vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía para que ustedes vean lo que la sierva del Señor dice. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. ¿A quién tenemos que amar? A Jehová. Si me amáis, Guardad mis mandamientos. que andes en sus caminos.
y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas ¿qué? Multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga ¿dónde? En la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Este era el pacto que el Señor quiso hacer con el pueblo de Israel. Por eso los bautizó cuando cruzaron el Mar Rojo. La nube y el mar los bautizan. Dios les dice después de que cruzan el Mar Rojo, quiero hacer un pacto con ustedes. El Señor hace exactamente lo mismo. Cuando nosotros dejamos el mundo, cuando nosotros dejamos el pecado, nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados. Los confesamos y deseamos ser después ¿qué? Bautizados. Y cuando somos bautizados, estamos haciendo un pacto ¿con quién? Con el Señor. Les voy a leer una cita. Escuchen bien, esta cita es muy importante. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 389 y 390 y 393. Saqué 3 extractos de esas 3 páginas. Vuelvo y repito, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 389, 390 y 393. Les exhorto que se lean este capítulo. Este capítulo lleva como título El bautismo. Si todos los ministros hoy leyeran este capítulo, los pastores adventistas hoy leyeran este capítulo, yo creo que no bautizaban ni una sola alma en todo un año. Y quizás hasta en 2 años no bautizan ni una sola persona. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Presten atención a esta declaración. Por el bautismo, oigan bien, se renuncia muy solemnemente al mundo. ¿Por qué? Por el bautismo. ¿Se renuncia a qué? Al mundo. O sea que si usted es bautizado, yo soy bautizado, y todavía estoy viviendo como vive el mundo, ese bautismo no tuvo efectividad. No fue aprobado por el cielo. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana declaran, oigan bien, públicamente que han abandonado, no dice que van a abandonar, no dice eso, ¿verdad que no? No dice abandonarán, no, dice han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Muy importante. Por eso tiene que haber una reforma en nosotros. Este es el propósito de estos mensajes. Estos mensajes nos han llevado a nosotros a hacer una reforma en nuestras vidas. Claro que sí. Si no, entonces no tuvo efecto ninguno de estos mensajes. Sigue diciendo, oigan bien, han obedecido la orden. Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa entrega a Dios. ¿Oyeron eso? ¿Quién no quiere que nosotros sepamos la necesidad de una entrega completa a Dios? Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere hacerle creer a la iglesia que por solamente venir tú a la iglesia cada semana, por solamente llamarte adventista el séptimo día, estás bien con Dios. Mire lo que sigue diciendo. Cuando el alma no hace esta entrega, no abandona el pecado, los apetitos y pasiones luchan por el predominio. Las tentaciones confunden la conciencia, de manera que la verdadera conversión no se realiza. Entonces noten lo que dice la mensajera del Señor. Mire, este es el trabajo de los ministros. Por eso los pastores que están bautizando gente por cientos y cientos van a darle cuenta a Dios en el día del juicio. Yo no quisiera estar en esos zapatos. Dice, muéstreles, o sea, los candidatos que se van a bautizar, que la verdadera conversión es un cambio de corazón, de pensamientos y propósitos. Por eso yo le digo, si un pastor adventista sigue fielmente este consejo de Dios, no bautiza ni una sola persona en todo un año. Han de renunciar a las malas costumbres. Han de desechar los pecados de la maledicencia, los celos y la desobediencia. Deben sostener una guerra contra toda característica mala.
Es el verdadero bautismo, hermanos. Es el bautismo aprobado por el cielo. Cuando Cristo bautiza al pueblo de Israel, cuando éste cruza por el Mar Rojo con la nube por encima de ellos, los bautiza para hacer un pacto con ellos, un pacto de obediencia. Él les prometió que si ellos eran fieles a su palabra y a sus mandamientos, Él los iba a bendecir en la tierra que ellos iban a tomar posesión. Igualmente nosotros. ¿Hacia dónde nos dirigimos ustedes y yo? Dígame, por favor. ¿Hacia dónde? Hacia una tierra celestial, ¿sí o no? ¿O usted quiere quedarse aquí en esta tierra? No podemos seguir viviendo en dos aguas. No podemos seguir con el mundo debajo del brazo y con la Biblia debajo del otro brazo, derechito para el cielo, ¿sí o no? No, hermanos. No, porque así no trabaja. Recuerden, cuando el pueblo de Israel fue bautizado, le estaba diciendo adiós a Egipto, a esa vida de pecado y mundanalidad. De la misma manera, después de su bautismo, nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de entrar a una nueva experiencia en su propia vida. ¿Sabían ustedes? ¿Cuál era? Antes de eso. Nunca antes había luchado mano a mano con el enemigo de Dios y el hombre. Ahora, o sea, con Satanás. Ahora él mismo estaba entrando en el terreno del enemigo. Después de que Cristo es bautizado, ¿a dónde fue a parar Jesús? Al desierto de la tentación. Entró en terreno de Satanás y empezó esa lucha mano a mano. Cristo tomó una posición en cuanto a la perpetuidad de la ley de Dios en el Sermón del Monte, ¿se recuerdan? Vamos a Mateo capítulo 5, acompáñenme por favor. Mateo 5 y vamos a leer los versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cristo nunca enseñó de que la ley de Dios, al Él morir en la cruz, iba a ser abolida. Jamás. Yo no sé de dónde sacan nuestros amigos evangélicos, de dónde sacan ese texto, porque no está en la Biblia. Dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Versículo 18, Mateo 5, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido ¿qué? Cumplido. Hay otro libro muy hermoso que ustedes tienen en sus hogares, que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. ¿Cuántos tienen ese libro? Solo una mano se levantó. Ay, mis queridos hermanos, tenemos que ir al espíritu de profecía. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Tenemos que estudiar esos libros, desempolvar esos libros, escudriñarlos nuevamente. Son los testimonios de Dios para el pueblo remanente en este tiempo del fin. Escuchen lo que dice este hermoso libro, El Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 46 y 47. Dice así, por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su gracia, oigan bien, ¿con qué? Con su gracia, de eso vamos a estar hablando en nuestro próximo estudio, no se lo pierda, demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo e hija de Adán. ¿Cuánto decimos amén? Dado que la ley del Señor es perfecta, oigan bien, y por lo tanto inmutable, escuchen bien, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. O sea, es imposible por nosotros mismos satisfacer la norma de justicia que es la ley de Dios. Pero ahí no termina la cita, noten cómo sigue diciendo. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión, al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados, ¿cuándo qué? Renunciamos. ¿Dónde se renuncian aquí a los pecados? Aquí en el mensaje del santuario. ¿Ah? En el altar del sacrificio.
arrepentimiento y abandono de pecados, ¿sí o no? Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la fuente del lavacro, símbolo del Espíritu Santo. Cristo le prometió a los discípulos que le iba a enviar el Consolador. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, por supuesto a través del Espíritu Santo, ¿qué pasa, hermanos? La ley es ensalzada. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. No se ha suprimido un solo mandamiento, ni una jota o una tilde se han cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Amén. Tremendo eso, ¿verdad? El apóstol Pablo, donde declara que se cumple la ley o la justicia de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, acompañen por favor. Romanos capítulo 8, versículo 34. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Romanos 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también ¿qué? Resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Amén. O sea que el apóstol Pablo declara que la justicia de la ley se cumple en ¿quién? Y también se cumple en nosotros. La ley fue cumplida por Cristo, por la vida que Cristo vivió. Demostró que la ley de Dios debe guardarse, mis queridos hermanos. Nadie estuvo dispuesto a aceptar su reto. ¿Por qué? Porque él dijo en Juan 8:46, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie pudo redarguir a Cristo de pecado porque él guardó fielmente la ley de Dios. Cristo cumplió con toda justicia. Como se lo dijo a Juan, solo él fue que puro. Jeremías capítulo 23, acompáñenme por favor, ya estamos terminando. Jeremías 23, versículo 6. Jeremías 23, 6. Noten cómo dice el profeta Jeremías. 23, 6. Dice así, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo van a llamar a Israel? Jehová, justicia ¿qué? Nuestra. Amén. ¿La justicia mía o la justicia de Jehová? Gloria al Señor. Salmo 119, versículo 142. Dice, tu justicia es justicia eterna, dijo David, y tu ley, la verdad. Versículo 172 del mismo Salmo nos dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, la justicia de Dios que tiene que ver con su ley moral, contenida dentro del arca del pacto, allí en el lugar santísimo del santuario terrenal, debe ser ¿qué cosa? Nuestra justicia. ¿Por qué? Porque nuestra propia justicia, como estudiaba en nuestro último tema, nuestra propia justicia está contaminada por el pecado. Como dice Isaías, es como trapo de inmundicia, ¿sí o no? Somos podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Por eso nosotros no podemos, por nuestra propia justicia, no podemos, ¿qué cosa? No podemos cumplir la norma de esa ley moral de Dios. Por eso, como decía la mensajera del Señor, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que la ley requiere. Por nosotros mismos nunca lo vamos a poder lograr. Es la justicia de Dios obrando en nosotros.
Primera de Corintios capítulo 1, acompáñenme por favor, versículo 30. Primera de Corintios capítulo 1, por eso Pablo pudo decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Primera de Corintios 1:30, noten cómo dice Pablo, mas por él estáis vosotros en ¿quién? En Cristo Jesús. El que está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es, hermano William? Nueva criatura. Pablo dice, por él estáis vosotros en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación. ¿Qué más? Santificación. ¿Y qué más? Y redención. O sea, Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Santificación. ¿Qué es santificación? ¿Qué entendemos nosotros por santificación? Hacer algo que santo, ¿sí o no? O sea, nosotros tenemos que cumplir las demandas de la ley moral de Dios. Pero eso no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Por eso Romanos 7:12 dice, la ley de Dios es ¿qué? Santa, justa y ¿qué? Y bueno, ahí está la palabra santificación, algo que es santo. Nosotros tenemos que santificarnos. Cristo lo quiere hacer todo por ti en esta noche. Quiere hacer que es sabiduría para nosotros, es justificación, santificación y redención. ¿Qué más nosotros podemos pedir? Nosotros no podemos pedir más. El asunto de la vida de Cristo era vivir la ley de Dios en su carne, ¿sí o no? Él cumplió cada principio de esa ley moral. Cuando el ser humano acepta a Cristo como Salvador personal y le entrega su vida, una entrega de verdad, de corazón, genuina, los principios de la ley de Dios son implantados en su corazón, porque Cristo mora en él. Vayamos al libro de Isaías. Voy a leer 2 textos más y terminamos. 2 o 3 textos más. Isaías primeramente, capítulo 51. Isaías 51. Mire lo que dice. Estos son textos muy hermosos. Debemos siempre tenerlos presentes en nuestro corazón. Isaías 51, versículo 6 y versículo 7. ¿Lo tenemos? Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. ¿Pero qué dice ahí? Pero mi salvación será ¿qué? Para siempre, mi justicia no perecerá. Esa ley moral de Dios es eterna, no puede perecer. Noten lo que dice el versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. La justicia de Dios es ¿qué? Es eterna. La ley moral de Dios y su salvación nunca van a perecer. Jesús dijo las siguientes palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿A través de quién vienen el Padre y el Hijo? A través del Espíritu Santo. Y vendremos a él y haremos morada con él. Oiga, ¿esa morada es solamente los sábados? Es permanente. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, las obras que nosotros hacemos no son las obras nuestras, sino que son las obras de Cristo, el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Eso estaba en eso que leí en Juan 14, 21 y 23. Termino con este versículo, Juan 1, 17. Acompáñenme, por favor. Juan 14, 21 y 23. Juan 1, acompáñenme en Juan y terminamos con esto y oramos. 17. Juan 1, 17.
Estas son palabras muy hermosas que dicen, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Se da cuenta que no solamente está hablando de la ley moral? La ley abarcaba todo lo que era los escritos de Moisés y también de los profetas. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Cristo vino a cumplir esa ley, no a abolirla. Vino a darle cumplimiento a esa ley moral de Dios. En nuestro próximo estudio, no se lo pierda, traiga visitas, vecinos, dígale a los hermanos que no vio esta noche, hermano, no te puedes perder esos mensajes los miércoles. El próximo miércoles, si el Señor nos da la vida, vamos a estudiar lo que hace la gracia y la ley de Dios. La ley y la gracia, se habla mucho en cuanto a lo que es la ley y la gracia, ¿sí o no? Vamos a terminar entonces en esta noche, que el nombre de Cristo sea glorificado. Vamos a terminar con una palabra de oración. Les invito a que vayamos de rodillas para orar al Señor. Querido Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias porque Cristo Jesús vino a esta tierra contaminada por el pecado y cumplió esa ley moral al pie de la letra. Gracias, Padre, porque Cristo nos dejó ejemplo que con su ayuda, con su poder, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, nosotros también fielmente podemos cumplir esa ley moral. Permita, Padre, que el estudio que hemos analizado en esta noche haya sido de mucha bendición para nosotros. Que podamos darnos cuenta de que esa ley que el mundo cristiano hoy enseña de que fue abolida en la cruz, al contrario, es eterna y todavía está vigente para este tiempo del fin. Padre Celestial, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ayúdanos a no guardar la ley de una forma legalista, porque sabemos, Padre, que nosotros no guardamos la ley para ser salvos, porque nosotros somos salvos por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Guardamos la ley como fruto de la salvación que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y es por eso que en esta noche yo quiero pedir una bendición muy especial por mis hermanos aquí presentes, por nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando o nos están viendo a través de este video, que el Espíritu Santo nos ayude a seguir hacia adelante, a seguir haciendo cambios y reformas en nuestra vida, para que podamos vivir el verdadero evangelio, el evangelio que Cristo enseñó, el evangelio que enseñaron los discípulos, que enseñó el apóstol Pablo, y el evangelio eterno contenido en Apocalipsis 14, versículo 6. Acompáñanos de regreso a nuestros hogares, cuídenos en el camino, protéjanos de todo peligro y todo mal. Y oramos una vez más en esta noche por los enfermos que han sido presentados a ti en esta noche, Señor. Que tú pongas tu mano sanadora sobre aquellas personas que fueron nombradas en esta noche. Usted las conoce, usted sabe quiénes son. Si es su voluntad, oramos por ellas para que ellas, Señor, puedan ser curadas conforme a tu voluntad y conforme a su misericordia. Lo rogamos y lo pedimos y le damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.